Ahí estamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, damos comienzo a la reunión de asesores de la Comisión de Salud. En principio, les quiero avisar de que esta reunión está siendo transmitida en vivo a través del canal de YouTube. Y a la vez, bueno, quiero a todos aquellos que es la primera vez que vienen a defender su proyecto, nosotros tenemos un sistema. El sistema es que nosotros les pido por favor que pidan la palabra a través del chat, que diga quiénes son y a qué diputados representan. Y a la vez también queremos aclarar que el orden de la palabra se otorga en relación a quienes escriben en el chat pidiendo el uso de la misma. O sea, si considerarán en primer lugar que expresen la totalidad de quienes la piden y después repetimos oradores. Esto es a fin de una mejor distribución del tiempo en forma equitativa y para que no entremos en discusiones y esas cosas que son de menester. Antes que nada, de darle la palabra a Gaby, en esta reunión hacemos una excepción especial donde vamos a tener en la primera hora unos oradores que nos van a explicar alguna temática que tienen que ver con proyectos que están presentados en la comisión. Así que bueno, Gaby, te doy la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Yo quería presentar a Verónica de Pablo, que es de la Fundación Lautaro Te Necesita, que ella nos va a contar un poquito de lo que se trata la fundación y lo que están haciendo. Verónica, cuando quieras, puedes empezar. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad de explicar nuestro proyecto. Yo soy cofundadora, junto con mi marido, de la Fundación Lautaro Te Necesita, cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por leucodistrofias. En un 95% son niños menores de 10 años. Las leucodistrofias son enfermedades neurológicas de origen genético, son progresivas y altamente discapacitantes. Nuestro hijo Lautaro fue diagnosticado con una leucodistrofia en el año 2011 y tuvo la oportunidad de llegar a tiempo a un tratamiento, un trasplante de médula ósea. Ya hace 8 años que su enfermedad logró estabilizarse, o sea, logró hacerse crónica, no ha avanzado. Como fundación tuvimos la declaración de interés de la legislatura porteña en el año 2017 por las acciones que realizamos y entre ellas podemos citar la financiación de un estudio en genética para leucodistrofias. Hace 6 años la fundación financia 10 estudios genéticos de exoma completo a pacientes con sospecha de leucodistrofias provenientes de cualquier punto del país. Este proyecto de investigación se realiza en el Hospital Ramos Mejía, está a cargo del doctor Marcelo Kaufmann, que es el director del equipo de neurogenética de ese hospital. La Fundación también realiza encuentros anuales de familia. El año pasado llegamos a ser 160 personas. Tuvimos concurrencia de familias y especialistas de otros países de Latinoamérica, como Bolivia, Perú, Brasil, Chile, y fuimos citados para disertar en el Consorcio Internacional de Leucodistrofia, llamado GLIA, del cual somos miembro en la actualidad. Y todos los años traemos especialistas del exterior para actualizar e informar en estos encuentros de familias y también para actualizar la información los acompañamos al Hospital Garrahan, al Hospital Ludovica, y hacen ateneos, jornadas sobre cada tipo de leucodistrofia. También impulsamos políticas públicas. En Cava, hace 2 años, logramos también impulsar una modificación en el Código de Tránsito para regular el transporte escolar de alumnos con discapacidad que van a escuelas públicas del escalafón especial. En este caso, presentamos el proyecto de pesquisa neonatal para la adrenoleucodistrofia. La adrenoleucodistrofia es una enfermedad, una de las tantas leucodistrofias, pero es la más frecuente porque está ligada al sexo, está ligada al cromosoma X. Por lo tanto,
Por lo general lo transmiten las mujeres. Las mujeres en un principio se consideraban portadoras porque parecía que no manifestaban síntomas. En la actualidad este concepto se ha modificado, se ha revertido, y las mujeres también son consideradas personas afectadas porque se sabe que en su adultez desarrollan también síntomas en menor escala que la manifestación cerebral, pero los desarrollan. Si alguno se acuerda de la película Un milagro para Lorenzo, protagonizada por Susan Sarandon y Nick Nolte, una película de hace bastantes años, o si alguno la quiere ver, se las recomiendo, narra muy bien lo que significa esta enfermedad. La adrenoleucodistrofia es una enfermedad metabólica de depósito lisosomal, por la cual, por un defecto, la cadena muy larga de ácidos grasos es elevada y produce daño en la mielina. Es una enfermedad desmielinizante. Los niños cuando nacen no tienen ningún síntoma, ni se puede percibir en el momento del nacimiento que sufran de adrenoleucodistrofia. Por lo general, la enfermedad tiene 3 manifestaciones. Una es la insuficiencia adrenal o insuficiencia suprarrenal, llamada también síndrome de Addison. El 90% de los niños que padecen adrenoleucodistrofia van a desarrollar esta insuficiencia adrenal, que es una dificultad en la producción del cortisol y de una enzima, de una hormona que hace que se produzca el cortisol. Si los síntomas no son detectados a tiempo o si los síntomas no son percibidos por los pediatras o por los médicos o los endocrinólogos, puede desencadenar una crisis que puede ser fatal. Puede correr peligro de muerte el niño que padezca esta crisis. Nosotros hemos contactado familias cuyos hijos estaban cursando una crisis, estaban internados en terapia en el interior y los médicos no sabían qué era lo que les estaba pasando. Pueden perder la visión totalmente en esos momentos, tienen hipotensión, gran somnolencia, pérdida del apetito, deshidratación. Y esto se corrige con suplementos de corticosteroides como la hidrocortisona. Uno de los síntomas también es la hiperpigmentación, el color amarillento oscuro de la piel, y tenemos familias que nos han dicho que los médicos se han confundido y han preguntado si había antecedentes de raza negra en la familia, por ejemplo, y se le pasaron estos síntomas por alto. De cada 5 niños que tienen Addison, 1 es causado por la adrenoleucodistrofia. Entonces, esta primera manifestación la van a cursar el 90% de los niños diagnosticados con adrenoleucodistrofia. Luego, entre un 35 y un 48% de estos niños van a desarrollar la forma cerebral, llamada CAL, que es la forma más severa de la enfermedad, la más agresiva. Los niños empiezan a tener problemas o síntomas a nivel comportamiento, a nivel cognitivo, algunas veces con crisis, con convulsiones, y esto también suele ser pasado por alto porque generalmente se detecta en la escuela y estos problemas de comportamiento o a nivel cognitivo pueden confundirse o soslayarse, son derivados a psicopedagogas, psicólogos, a veces se han confundido con autismo o problemas emocionales y se los manda a hacer terapias y se pierde un tiempo valioso. La adrenoleucodistrofia se detecta con una resonancia cerebral, una resonancia magnética de cerebro, donde comienza a verse una manchita que tiene la forma de mariposa, y ese es el inicio de la desmielinización. Hasta que aparezcan los síntomas físicos, suele pasar un año y medio. Esa es la ventana terapéutica en la que se puede actuar a tiempo e indicar un tratamiento que está aprobado, que es el trasplante de médula ósea, para corregir este defecto genético. Esta ventana terapéutica suele ser pasada por alto porque nadie anda haciendo resonancias cerebrales a sus hijos todos los años. Por lo general, el niño que manifiesta los síntomas ya llegan tarde al trasplante de médula.
Muchas veces se los ha indicado, se han hecho estos trasplantes y los especialistas se han dado cuenta de que no es beneficioso indicar este trasplante a un niño con síntomas porque la enfermedad se acelera durante el acondicionamiento de quimioterapia para que este trasplante sea posible. Además, todos sabemos que la búsqueda de un donante compatible lleva mucho tiempo, suele transcurrir entre 6, 9, 12 meses, y 12 meses en la enfermedad ya puede ser fatal. Tenemos niños que han comenzado los síntomas y que a los 2 años ya están en estado vegetativo. Cuando se manifiesta esta forma cerebral se van perdiendo todas las capacidades adquiridas. Los niños que jugaban al fútbol, participaban de karate, judo, eran alumnos espectaculares en la escuela, comienzan a perder todas sus habilidades y capacidades, desde lo cognitivo, lo comportamental, la visión, la audición, la marcha. Tienen problemas motrices, problemas para masticar, para tragar. Finalmente hay que poner el bastón gástrico, traqueostomía y terminan en estado vegetativo hasta que fallecen. Otro gran porcentaje parece la manifestación adulta, que es la manifestación en la médula espinal y en los nervios periféricos. Se llama adrenomieloneuropatía. Los varones adultos entre los 20 y 30 años pueden desencadenarlo o aún más. Empiezan a tener problemas o dificultades motrices, problemas en la marcha, problemas en el equilibrio, en el balanceo, espasticidad, rigidez en los músculos, problemas de incontinencia y dolor neuropático. Estos mismos síntomas son manifestados también por las mujeres portadoras cuando llegan a la adultez. La historia de esta enfermedad cambia cuando se descubre que hay una metodología para poder detectar en el papel, en la sangre seca, en un papel de filtro, que es la sangre que se coloca en el papel de filtro cuando nace el bebé, por ejemplo, la pruebita del talón, la pesquisa neonatal, se descubren que se puede detectar la adrenoleucodistrofia en esa prueba. En Estados Unidos, en el año 2016, la adrenoleucodistrofia es... Discúlpame, Vero, discúlpame. Mira, te pido por favor si podés redondear, porque nosotros tenemos un temario también para tratar, y hay otros oradores también, así que te pido por favor si podemos redondear. Muy interesante lo que estás diciendo, pero no tenemos mucho tiempo. ¿Sí? Gracias. No, por favor. La RUS incorpora en el año 2016 la adrenoleucodistrofia, y de allí en más tenemos una gran cantidad de estados que ya la están detectando en el screening neonatal. Detectar la adrenoleucodistrofia en la pesquisa neonatal significaría salvar vidas, significaría poder iniciar el tratamiento con corticoides a tiempo, significaría indicar el trasplante de médula y realizarlo a tiempo cuando se comienza la desmielinización del cerebro, pero todavía no hay síntomas físicos. Entonces la enfermedad no avanza y el niño no manifestaría síntomas. La adrenoleucodistrofia es una enfermedad que reúne todos los requisitos para ser pesquisada. Es una enfermedad grave, altamente discapacitante, tiene una metodología para ser detectada y salvaría la vida de los niños. Estos niños ya son tratados en sus formas avanzadas en hospitales públicos de la ciudad. La ciudad cuenta con un espectrómetro de masa en tándem, es la tecnología que se necesita para poder diagnosticarlo. Y lo que haríamos es que estos hospitales que ya los tratan en forma avanzada puedan recibir a estos niños a tiempo, hacer un seguimiento con resonancias anuales de cerebro y cuando comienza la lesión cerebral, allí indicar el tratamiento, o cuando comienza el síndrome de Addison, indicar la hidrocortisona a tiempo. Por eso creemos que es necesario que la legislatura porteña apruebe este proyecto, que comience a pesquisarse la adrenoleucodistrofia en el screening neonatal y que sirva como proyecto piloto para que el resto del país sepa que puede ser detectada, que puede ser tratada y que con esto evitamos altas discapacidades en nuestros niños que no sabemos que tienen esta enfermedad cuando nacen, y también salvaríamos vidas indicando el tratamiento a tiempo y evitando que se manifieste la enfermedad. Bueno, muchas gracias, Vero. Mil gracias. Gracias a ustedes. ¿Quién sigue de ustedes? A ver, Gaby.
Ale. Bueno, ahora vamos a presentar a dos compañeros del hospital, Adriana Luraschy y el doctor Leo González, que nos vienen a contar un poco su experiencia a través de estos años en los cuales están trabajando específicamente en el diagnóstico precoz del ACV, o conocido como stroke, y que, bueno, el año pasado se comenzó a tratar una ley acá en la legislatura, y ellos vienen un poco a contarnos cómo se está manejando esto, y un poco para que pongamos el tema en algún momento también en discusión. Así que, no sé, si va a empezar Adriana o Leo, cualquiera de los dos, y se presentan, por favor. Espera, antes, Lali, antes que nada, antes de darle la palabra ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a Verónica respecto a lo que ella habló? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No. Bueno, gracias, Verónica. No, de nada. Lili, perdón. Sí, no sé, comience cualquiera, los que van a, no sé el orden que se habían pautado ustedes. Creo que empezaba Adriana. Ok. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Adriana Luraschy, soy médica neuróloga, trabajo en el Hospital Pirovano. Estoy funcionando como coordinadora de la unidad de ACV del Hospital Pirovano, que está funcionando hace 2 años. Y hoy estoy con el doctor Leonardo González, que también es médico neurólogo, trabaja en el Hospital Ramos Mejía, y él es el coordinador de la unidad de accidente cerebrovascular del Hospital Ramos Mejía, que está funcionando hace casi 4 años, si no me equivoco. Y bueno, agradecidos por el espacio que nos dan para poder hablar del tratamiento de una patología tan importante como es el accidente cerebrovascular. Y además de poder contarles lo que estamos haciendo en los hospitales públicos, digamos, cómo estamos abordando el tratamiento del accidente cerebrovascular en los hospitales públicos. Y bueno, y que vean también la necesidad que tenemos de dar una estructura, digamos, a estas unidades de accidente cerebrovascular que están funcionando ya desde hace varios años y bueno, sin estructura, y a pesar de eso funcionan bastante bien. Bueno, a ver si puedo compartir la pantalla. Bueno. Somos un grupo de trabajo por ahora porque, bueno, porque no tenemos la estructura, ¿verdad? Pero no me avanza. Ahí va. Bueno, el accidente cerebrovascular, sabemos el gran impacto que tiene en la familia y en la sociedad. Es un grave problema de salud. Es la primera causa de discapacidad en el mundo y la segunda causa de muerte. Se produce un accidente cerebrovascular cada 4 minutos en el mundo y solo 1 de cada 4 pacientes llega a tiempo al hospital. Se requiere que una persona llegue en las primeras 2 horas desde el inicio de los síntomas de su ACV para poder acceder a un tratamiento para reducir los daños producidos por el ataque cerebral. Para ponernos en contexto, para saber qué tipos de accidentes cerebrovascular existen, existe el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. El ACV isquémico es conocido como el infarto cerebral, representa el 85% más o menos de los ACV, y se produce cuando se tapa una arteria del cerebro y si se ocluye durante un tiempo suficiente, ese tejido irrigado por esa arteria se va a infartar, o sea, se va a morir. Y después tenemos el ACV hemorrágico, que se llama comúnmente derrame cerebral, que representa más o menos el 15% de los ACV, y que se produce cuando se rompe una arteria dentro del cerebro, produciendo una hemorragia intracerebral. ¿Por qué se puede producir un ACV isquémico? ¿Por qué un trombo puede tapar una arteria del cerebro? Bueno, por ejemplo, puede pasar que tengamos alguna enfermedad cardíaca o que tengamos alguna arritmia cardíaca como la fibrilación auricular,
que puede hacer que se formen trombos adentro del corazón, que cuando salen con los latidos, digamos, bombeada la sangre hacia las arterias que van al cerebro pueden verse ocluidas por ese trombo que salió del corazón y termina, digamos, produciendo una ACV y tapando una arteria. Otra posibilidad es si tenemos una arteria, como puede ser la arteria carótida, digamos, una arteria importante que lleva sangre al cerebro, que se tapa porque se producen placas de colesterol en esas arterias y se desprenden pedacitos de placa o la placa se trombosa y termina tapando una arteria y produciendo también un infarto cerebral. ¿Qué síntomas podemos reconocer ante un ataque cerebral? Puede ser un síntoma súbito de dolor de cabeza muy intenso, de debilidad o adormecimiento de un hemicuerpo o de la mitad de la cara, una dificultad para hablar, para comprender, para pronunciar las palabras, una pérdida de equilibrio o problemas visuales. Por supuesto que ante esos síntomas, aunque hayan sido transitorios, hay que llamar inmediatamente al sistema de emergencias. La buena noticia, bueno, es que el ACV o ictus se puede tratar y el pronóstico de los pacientes se puede mejorar, pero bueno, para eso necesitamos ponernos en acción. Para eso existe lo que se llama la cadena asistencial del ACV. Tenemos que actuar en forma coordinada, muchos sistemas, en forma conjunta. Por ejemplo, todo se inicia, ¿no es cierto?, con el llamado del paciente o del familiar del paciente que está sufriendo síntomas de una ACV al sistema de atención médica de emergencia, o sea, al SAME, donde se recepciona la llamada y los telefonistas detectan los posibles síntomas de ACV, entonces le dan prioridad, ¿no es cierto?, como la de un infarto miocárdico. La ambulancia va al domicilio, evalúa al paciente y lo traslada ante la sospecha de ACV rápidamente a un centro que esté capacitado para poder atender al paciente con ACV. No todos los hospitales tienen la misma capacidad. Y bueno, una vez ahí es atendido por todo un equipo en el que cada uno sabe qué rol tiene que cumplir y en qué momento. Entonces, bueno, dijimos el call center en el SAME, ¿no es cierto?, que detecta los síntomas iniciales del ACV y que lo que hace es notificar rápidamente al hospital a donde el paciente va a llegar para que lo puedan estar esperando. Bueno, se detectan, ¿no es cierto?, las señales de alerta del ACV, que puede ser, como dijimos, la asimetría facial, la debilidad en un brazo, en una pierna, la alteración para hablar. Bueno, acá tenemos una foto del call center de SAME, donde se reciben las llamadas y se derivan a los códigos de emergencia. Y bueno, el paciente llega entonces al hospital, donde ya se lo está esperando, porque hubo una prenotificación de que el paciente iba dirigido hacia el hospital que lo puede tratar. Lo recibe un administrativo, que da aviso a los médicos y va recabando datos de la obra social y todos los datos que necesita para ir armando la historia clínica y el ingreso. Lo va a ver el equipo de enfermería, que por supuesto le va a tomar los signos vitales, lo va a monitorizar, le va a poner una vía, lo va a ver el emergentólogo, lo va a estar esperando el neurólogo, que lo va a estar evaluando y decidiendo los pasos a seguir. También necesitamos trabajar conjuntamente con el equipo de laboratorio y el equipo de imágenes, porque el paciente necesita que se le haga un análisis de sangre, necesita que se le haga una tomografía, con una angiotomografía para ver cómo están los vasos sanguíneos de su cerebro. El neurólogo va a ser, bueno, un poco el que comanda al equipo, ¿no es cierto?, que va a ir tomando las decisiones sobre los estudios diagnósticos y sobre los tratamientos que va a haber que hacerle a ese paciente, todo en el menor tiempo posible. Entonces, bueno, si el paciente cumple los requisitos y llegó dentro de las primeras horas del inicio de sus síntomas, disponemos en nuestros equipos de ACV de una medicación que se aplica en forma endovenosa y que tiene como finalidad destapar la arteria que se está tapando, digamos, tratar de que se desarme el trombo que está tapando la arteria que está produciendo el infarto cerebral y el ACV en ese paciente, y mejorarle así el pronóstico al paciente.
Entonces, bueno, es importante que tengamos un grupo de especialistas en distintas áreas que comprenda de la patología que estamos hablando, que todos hablemos el mismo idioma. Todo esto, o sea, desde que el paciente ingresa hasta que se le aplica la medicación endovenosa para tratar de revertir los síntomas de su ACV, tiene que darse en 60 minutos o menos. Eso es lo que se llama la hora de oro en la cadena asistencial del ACV. O sea, desde que el paciente ingresa al hospital, pasa por todos los estudios diagnósticos, por todos los monitoreos, hasta que se inicia el tratamiento con el trombolítico endovenoso. Bien. Últimamente, las organizaciones internacionales se pusieron más estrictas todavía, y digamos que estos plazos ahora se fueron acortando, y lo ideal en los centros, digamos, que tienen alta calidad en sus servicios de atención, cumplen más o menos entre 40 y 45 minutos todos estos tiempos, estos procesos. A veces es necesario una segunda instancia. Después de aplicar el trombolítico endovenoso, a veces no es suficiente, digamos, el paciente puede pasar que no se termine de destapar la arteria, o que tenga tapada una arteria demasiado grande como para poder hacer actuar el trombolítico endovenoso, y entonces ese paciente va a necesitar pasar a un servicio de hemodinamia, donde por medio de cateterismo se va a hacer lo que se llama una trombectomía mecánica, que es extraer manualmente el trombo mediante cateterismo. Eso no disponemos nosotros en nuestros hospitales, donde tenemos las unidades de ACV, no disponemos del servicio de hemodinamia, o sea que si necesitamos esto lo tenemos que derivar a otro lugar, ¿sí? Y bueno, por último, en la cadena asistencial del ACV viene la etapa de la neurorehabilitación, que se inicia en el hospital, con los kinesiólogos del hospital y los fonoaudiólogos, y los psicólogos, y termina, bueno, o en el domicilio o en un centro de rehabilitación, según lo que requiera el paciente. Entonces, bueno, ¿qué son las unidades de ACV? Las unidades de ACV son un área que está geográficamente definida en el hospital, que está destinada al cuidado del paciente con ACV. Donde hay un equipo interdisciplinario que está altamente especializado en el manejo y tratamiento de estos pacientes, que está compuesto, como dijimos, por enfermeros, por médicos, por kinesiólogos, por fonoaudiólogos, por un grupo muy grande de personal del hospital. Se sabe que las unidades de ACV son una medida costo efectiva. ¿Por qué? Porque disminuyen la estancia media de los pacientes, o sea, los pacientes están menos días internados, aumenta la supervivencia de los pacientes, no supone un mayor número de derivaciones a centros de rehabilitación que requieran internaciones posteriores prolongadas, entonces tenemos una mayor cantidad de pacientes independientes luego de la ACV. Entonces, bueno, dijimos, un lugar con enfermería propia, en un área física definida, con camas que son solo para pacientes con ACV, con un equipo médico propio, con una alta rotación de camas, con una complejidad que sería como la de una terapia intermedia. Más o menos así son las unidades de ACV. Sabemos que además de que se benefician los pacientes en las unidades de ACV mediante la aplicación de este tratamiento trombolítico, sabemos que se disminuye la mortalidad, que se disminuye el tiempo de estadía hospitalaria y la dependencia de los pacientes. Entonces tenemos, bueno, que internaciones breves, lideradas por un equipo capacitado que reconoce rápidamente las posibles complicaciones y las trata de prevenir o tratar rápidamente, y todo esto reduce, por supuesto, tiempos de internación. Acá tenemos, bueno, la foto de la unidad de ACV del Hospital Ramos Mejía, para que tengan una idea de cómo son. Esta es la unidad de ACV del Hospital Pirovano. ¿Y qué tenemos en estas unidades? Tenemos un médico neurólogo especializado en el tratamiento del ACV, de guardia a las 24 horas.
Tenemos 2 a 4 camas de complejidad intermedia, tenemos el servicio de tomografía y angiotomografía disponible 24 horas, el laboratorio disponible 24 horas, la disponibilidad de la droga, como decíamos, que se llama RTPA para el tratamiento agudo del ACV, y bueno, por supuesto neurocirugía, por si necesitamos tratar alguna complicación del paciente, terapia intensiva, ¿no es cierto?, otros equipos interdisciplinarios como dijimos antes. Bueno, esto es el equipo médico de la unidad de ACV del Hospital Pirovano. Tanto el Hospital Pirovano como la unidad de ACV del Hospital Ramos Mejía nos ganamos un premio, que es un premio, digamos, a la calidad de la atención del paciente con ACV. Que cumplimos, digamos, con los estándares que se cumplen internacionalmente. Se atienden aproximadamente 600... Discúlpame, Adriana, si podrías cerrar, porque tenemos un temario, por favor, gracias. Sí. Bueno, terminamos con esto. Tratamos aproximadamente 600 pacientes por año. 1 de cada 3 pacientes con ACV accede al tratamiento de reperfusión. Nosotros tenemos como objetivo lograr que cada vez más pacientes puedan acceder al tratamiento integral del ACV. Y por eso tenemos que lograr que más pacientes lleguen dentro de la ventana terapéutica, entonces tenemos que optimizar los procesos y tenemos que trabajar en red dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Necesitamos la estructura para nuestras unidades de ACV, que ya están funcionando desde hace unos años, y bueno, necesitamos trabajar en forma coordinada con el SAME, por supuesto, y con el resto de los hospitales. Bueno. Ahí cierro porque por el tiempo acotado. Y bueno, necesitaríamos una ley, por supuesto, de ACV que enmarque, digamos, todas estas necesidades para muchísima cantidad de pacientes que sufren de esta patología. Bárbaro, gracias, Adriana. Bien, Adriana. Algo de la pantalla, sí. Salí de la pantalla. Ahí está. Ahí está. No sé si quiere agregar algo, Leonardo, brevecito. Sí, si me dan 2 minutos les muestro rápido un poco en qué consiste la red o cómo funciona la red. Nosotros hablamos de redes de unidades porque es un equipo de gente trabajando coordinadamente. Tiene que haber un sistema de despacho, un método de traslado del paciente, tiene que haber un hospital que reciba el llamado y que sepa cómo atender a ese paciente de manera adecuada. Más que solamente tener una medicación en un cajón y un médico de guardia, necesitamos una coordinación, porque acá lo que vale más es el tiempo. Lo que vale oro para poder tratar a un paciente es poder llegar rápido. Cuanto más rápido se llegue, más chance tiene ese paciente de ser tratado y de tener una buena respuesta. Entonces, el impacto depende mucho del tiempo y de la coordinación. Yo les voy a mostrar rápido. En el mundo hay 2 modelos grandes de cómo se maneja esto, un modelo centralizado donde hay un gran hospital y el resto de todos los centros de salud le derivan todo a ese solo hospital. O un modelo descentralizado donde hay varios hospitales con distintas capacidades. La ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad enorme, muy poblada y con una distribución de sistema de salud muy heterogénea, tiene distintos hospitales y dentro del sistema de hospitales públicos distintas capacidades. Nosotros lo que mostramos y lo que creemos es que algunos hospitales tienen capacidad para tratar ACV, otros hospitales como el Pirovano o el Ramos Mejía, otros hospitales pueden tener algún tipo de complejidad menor y otros hospitales simplemente reciben un paciente y lo tienen que derivar rápido. Pero ese trabajo tiene que estar coordinado desde un área y organizado previamente. Ese es el sistema de la red. Lo ideal sería que más hospitales tengan mayor capacidad. Por ahora somos 2 hospitales funcionando, y un poco esto lo organizamos nosotros en virtud de nuestra propia experiencia. Este es un trabajo que va a salir publicado ahora en estos días, octubre era la fecha, pero que cuenta un poco nuestra experiencia en el sistema y mostramos cómo de alguna manera mejoramos los tiempos de atención, dividiéndonos la ciudad de alguna forma de manera práctica, coordinando los traslados previamente con un llamado y haciendo que la población y la población hospitalaria y todos los colegas sepan que estamos funcionando para poder ser los que recibimos los pacientes. Porque muchos pacientes llegan a un hospital, si la gente que lo recibe en otra guardia no sabe que puede derivarlo y que debe derivarlo rápido, simplemente pidiendo el traslado a SAME, ese paciente perdió el tiempo esperando el turno en una guardia por ahí.
y perdió la posibilidad de tener acceso a un tratamiento. Entonces, básicamente lo que decimos no lo inventamos nosotros, simplemente son las recomendaciones de todas las guías internacionales, donde hay recomendaciones con alto grado de fortaleza, de tratar a un paciente con una ACV bajo un sistema protocolizado, sistematizado, en una unidad ACV, con un sistema de traslado que notifique previamente al hospital al que va a llegar y que lo pueda ser recibido. Y como para avanzar en esto que todavía, como decía Adriana, no tenemos estructura, pero tenemos proyectos para seguir creciendo, todavía no tenemos dónde estar parados, pero seguimos creciendo. La idea es que esto y la virtualidad de la pandemia nos mostró un poco cómo esto no es tan irreal. La otra posibilidad es tratar con tele-ACV o teleasistencia, es brindarle el servicio de un médico que está 24 horas de guardia a distancia a un paciente que está en un centro de salud que sabemos que no va a poder llegar a tiempo a venir a nuestro hospital, manejarlo a distancia, decidiendo en conjunto con el otro profesional el tratamiento de ese paciente en otro centro. O sea, multiplicando la posibilidad de atención. Esto se puede hacer no solamente dentro de la ciudad, se puede hacer en el mundo. Este servicio lo podríamos brindar o lo podríamos sostener desde nuestros hospitales, porque de hecho tenemos el personal, tenemos el recurso y tenemos la gente funcionando. Esto sería el futuro, es lo que viene en el mundo, ¿no? Y bueno, las estrategias para poder lograr esto es básicamente tener una ley que nos dé sostén, que todo esto que nosotros estamos armando un poco en el aire tenga un sustrato donde pararse firme y poder seguir creciendo en base a esa estructura hospitalaria. Nosotros somos coordinadores, entre comillas, somos médicos que somos los más viejos del servicio y nos hicimos cargo de todo este sistema, pero la realidad es que no tenemos ni un servicio, ni un sistema de estructura hospitalaria, y está funcionando más por voluntades que formalmente, ¿no? Hace más de 5 años que estamos ya en acción en el Ramos Mejía y hace 2 años que se sumó al Hospital Pirobano. Lo que vimos es que nos potenciamos, porque de hecho la suma de los dos centros no sumó, sino que multiplicó las posibilidades de atención en la ciudad, y probablemente con más centros y con mejores estructuras esto va a mejorar todavía más. Y encima de todo esto lo que estamos hablando no implicaría un costo adicional, sino que estamos brindando medidas que son altamente costo efectivas, porque la rehabilitación de un paciente con ACV es costosísima y enorme y muy larga, y el tratamiento puede tener un costo en el día del tratamiento, pero si ese paciente vuelve caminando a su casa, la historia cambió. Y estamos hablando de la patología que es la primera causa de discapacidad en el mundo y obviamente en la Argentina, y es la segunda causa de muerte. Es para tener en cuenta. Bueno, está la gente con la cara destapada ahora. Muchas gracias. Les agradezco la atención, el tiempo brindado y nada, lo que deseen respondemos. Bueno, Gracias. Gracias. Bueno, gracias a los dos y también a Verónica por habernos contado las experiencias de los tres. Y bueno, nosotros le paso la palabra a Alejandra porque comenzaríamos con el temario, pero primero creo que estaba, no sé si estaba Primero Felicitas quiere hacer un comentario. Que Felicita estaba pidiendo. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Gracias. A ustedes. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, mi amor. ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Primero, bueno, muchas gracias a quienes expusieron, a los doctores, gracias a Verónica también. Tenemos muy presente la declaración, fue una diputada de nuestro bloque del Frente de Todos, quien hizo la declaración en ese momento, en el año creo que fue 2017, como bien vos decías, Verónica, y por supuesto todo lo que tenga que ver con un trabajo de prevención, desde ya que compartimos. Mi pregunta en realidad tiene que ver un poco hacia la comisión, como para entender la dinámica que nos vamos a dar, por eso saludo y celebro primero las exposiciones para que no se malinterprete, digamos, sobre todo lo que voy a decir a continuación. Justamente para poder darle un contexto a las exposiciones que acaban de ocurrir, para poder debatir al respecto, me gustaría saber cuál es el criterio que se va a dar. Primero porque desconocíamos la posibilidad de poder acceder al Zoom, como se han hecho en otras comisiones, en donde ya se ha permitido que especialistas o diversas personas que quieran ingresar, porque el reglamento es bastante amplio en ese sentido,
puedan exponer en la primer parte de la comisión. Y digo esto, ¿cuál es el criterio? Porque por ahí hubiera sido interesante, pienso por ejemplo en el proyecto que expuso Verónica, que el día que tratemos el proyecto sea el día que se exponga, porque tiene mucho más sentido en la discusión. Y además tiene mucho más sentido en términos del uso del tiempo, porque seguramente a las 8 de la noche nos van a decir que nos tienen que cortar, porque hace más de un mes que no nos reunimos, que no se reúne la Comisión de Salud en el medio de una pandemia. Entonces es como un uso del tiempo que es medio difícil, sobre todo para poder darle el lugar que corresponden a las personas que vienen a exponer y que además entendemos que sus exposiciones están vinculadas con algún tipo de proyecto que está dentro de la comisión. Entonces, me parece que estaría bien como, primero, exponer los criterios de cuáles son las participaciones, abrirlo a todos los espacios políticos que forman parte de la casa, porque la verdad es que los diputados de nuestro bloque también tienen una lista de personas que nos interesaría que expongan. De hecho, hay muchos de los proyectos que se van a tratar en el día de hoy que quizás hubiera sido interesante, digo, volviendo a esto del marco, que pudieran exponer esas personas para que su exposición tenga un criterio y se pueda aprovechar que los asesores y asesoras, el día que escuchemos a los especialistas, podamos empaparnos en el tema y podamos discutirlo y hacerlo parte de un proyecto que se discute ese día. Si no, el criterio es medio difuso, más allá de lo tremendamente interesante, por eso repito, de las exposiciones, de lo que hemos tomado nota y de lo que seguramente vamos a contemplar para cuando se discutan esos proyectos, pero me parece que nos tenemos que ordenar un poco. A nosotros la verdad que nos sorprendió, de hecho yo lo pregunté en el grupo que tenemos, en el chat de WhatsApp de la comisión, no recibí respuesta, entonces me parece que sería importante ordenar el criterio, primero para ser respetuosos con las personas que nos vienen a exponer y que tienen el tiempo, digamos, de conversar, repito, sobre proyectos que entiendo que están en discusión en la comisión, para también ser respetuosos con las personas con las que hemos trabajado otros proyectos de ley o proyectos de pedidos de informe que también están en la comisión, y me parece que también para explicitar la utilización del tiempo, porque siempre nos quedamos cortos. Aceptamos el cambio de horario y que la comisión de salud sea un día a las 3 de la tarde, un día a las 2 de la tarde, un día a las 4, un día un lunes, un día un miércoles, un día un martes, con la dificultad de que haya algunos y algunas de nosotros que no puedan participar. Entonces, pediría que nos ordenemos un poco y que explicitemos los criterios para que realmente esto sea no solo una instancia democrática, que eso es lo más importante, sino para también aprovechar la exposición de quienes nos vienen a hablar. Solamente eso, gracias. Bueno, yo en principio te quiero invitar de que si de pronto tenés, no sé, querés ante una futura reunión o el expediente que sea, puedes hacer la petición formal de si un orador quiere hablar, no hay ningún problema. Es un criterio. Eso no estaba explicitado. Perdón, no estaba explicitado. Dejá terminarme de hablar, por favor. Es que nos habían dicho que solo podían enviar por cartas. Por ahora cambió, porque no hay un reglamento de ¿cómo se llama? De una reunión de asesores. No, pero las comisiones limitan eso, por eso... No, pero lo podemos también de empezar desde ahora, o sea, no... Ningún problema, solo que nos sorprendió esta situación y, repito, por una cuestión también de cuidar a quienes vienen a exponer sus temas y a quienes merecen que discutamos lo que están diciendo, digamos. Es eso. Ok. Bueno, ¿damos comienzo con el temario, Lili? Sí. Ah, perdón, acá, dale, damos comienzo con el temario. Sí. Sí, igual, Alejandra, también yo quiero comentar una cosa con Felicitas. En realidad esto también tiene que ver con cierta historicidad del pedido de gente que quería hablar por fuera del tema de la pandemia. Entonces también, como hasta ahora siempre en general hemos tenido que hablar del tema más relacionado con pandemia, teníamos muy atrasado gente que venía por otros temas, y entonces, bueno, ese fue un poco el criterio de hoy, dejar hablar a Adriana y a Verónica. Pero, por supuesto, vamos a tener en cuenta la participación de todos. Felicita, quédate tranquila y después lo vamos... Sobre todo porque nosotros no hablamos de proyectos de la pandemia tampoco.
Pero digo, explicitemos la regla del juego porque si no es muy complejo y también me parece una falta de respeto hacia las personas que quieren exponer, tanto las que expusieron como las que desean exponer en la comisión, porque Pero no por se eso te entienden digo, felicitaciones. criterios. Esta gente teníamos el Y el pedido de uso del ellos tiempo. casi desde el mes de enero, así que en realidad fuimos dándole, vamos a empezar a darle un poco de tiempo también, más allá del tema, también el orden en que fueron pidiendo la participación. Es que nosotros no pudimos decirle a las personas con las que generamos proyectos que lo hicieran porque no se abrió la posibilidad de hacerlo. Si es por eso, les podemos reenviar los correos que han recibido nuestros diputados en sus despachos y hagamos un orden representativo, porque si no, no se... Estos entraron directamente a la comisión, pero vos remandanos los tuyos y vamos poniéndolos en un orden. La idea es que ahora vamos a empezar a tener, esto de la verdad que lo de cambio de horarios es una cosa que también nos altera a todos, Felicita. La verdad que todos estamos haciendo un esfuerzo, pero bueno, vamos a ver cómo podemos ordenarnos de acá en más. Quédate tranquilo, vamos a ir viendo cómo nos ordenamos un poco más, Felicita, y vamos viendo quiénes son los más antiguos que vos tenés, o sea, la gente que más temprano te fue pidiendo la participación y los vamos ubicando. ¿Dale? Gracias, Lili. Gracias, mi chiquita. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es el 2263 del 2020, que es de Fernández, Muñoz, Roberto y Velasco, que es informes referidos a la prevención y asistencia del consumo de sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo. Yo no sé quién lo quiere presentar, pero yo quería hacer una aclaración. Buenas tardes, Liliana. Una aclaración, Natalia, antes, un minutito solamente. En realidad, cuando empezamos el tratamiento en la comisión de este proyecto, nos parece como que ha habido un error en el giro, porque ustedes le hacen un pedido de informes a la Dirección General de Políticas Sociales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat, porque tanto los IAC como las 4 casas que ustedes mencionan dependen de ellos, no dependen de salud. O sea que o cambiamos el giro, o sea, ustedes piden un cambio de giro, porque en realidad en la comisión ya hace rato que venimos trabajando cualquier tipo de problema que tiene que ver con adicciones, ya sabíamos que pertenecía a la órbita de desarrollo social. Aunque muchos de nosotros pensamos que tendría que haber quedado dentro de la órbita de salud, está en la órbita de desarrollo social. Pero igual, hacé tu aporte y a ver cuál es tu criterio. Te agradezco mucho, Liliana. Muchas gracias por la incorporación del proyecto en el temario. El proyecto es un proyecto de resolución que se refiere a la prevención y asistencia del consumo de sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo. En términos generales, no se centra solamente en la Dirección de Políticas de Adicciones. Paso a comentar los puntos que incorpora el pedido de informe. Tiene un primer punto sobre programas y políticas sociales para la prevención y asistencia del consumo, donde se solicita que se especifiquen los programas que se llevan a cabo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinados a la prevención y asistencia del consumo. Y después, por otro lado, si existen dispositivos para la prevención y asistencia también para la población travesti y trans. Un segundo punto vinculado con la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, donde ahí sí se centra específicamente en esa dirección. Luego, un tercer punto vinculado con un pedido de información sobre los centros de diagnóstico, admisión y derivación. Sí. Un cuarto punto vinculado con los centros de intervenciones asistenciales y comunitarias, vinculado con cuáles son los centros, las plazas que disponen, la cantidad de personas que han acudido a esos centros, la nómina de personal que trabaja en cada uno de los centros. Por otro lado, hay un quinto punto sobre los efectores propios, Casa Puerto, Casa Flores, Casa Lucero, Casa Fátima, donde se solicita que se indique la cantidad de personas que han acudido a esos dispositivos, la cantidad de plazas ocupadas y disponibles, la nómina de personal, y un sexto punto vinculado al programa de integración comunitaria, donde se solicita que se especifique la cantidad de personas que alcanzadas por el programa y si existe algún tipo de mecanismo de seguimiento. Este pedido de informe se enmarca en una realidad que vivimos muchos jóvenes, que tiene que ver con la asistencia, el acompañamiento ante situaciones de consumo problemático.
si bien esas situaciones vinculadas al consumo atraviesan al conjunto de la sociedad, somos muchos de los jóvenes y las jóvenes las que especialmente nos afecta esta problemática. Como sabemos, la pandemia y el consecuente aislamiento social, preventivo y obligatorio provocaron que algunos aspectos de la vida y algunos malestares... Ay, escucho como unas voces, ¿puede ser? ¿Que alguien tiene el micrófono abierto? Sí. Perdón. Que algunos aspectos de la vida se hayan visto modificados, digo, y algunas problemáticas y vulneraciones de derechos aún se han profundizado, y por eso es que el despacho de Ofelia Fernández, junto con algunos diputados y diputadas del bloque, estamos interesados en conocer específicamente qué políticas viene desarrollando el gobierno de la ciudad vinculadas a la asistencia y prevención del consumo de sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo. Respecto al comentario que recién sugería Liliana, me parece que esa es una cuestión que no compete a la comisión, sino a los parlamentarios, un pedido de parlamentarios. Me parece que el tratamiento del proyecto es una problemática social. Pedir información al Ejecutivo acerca de las políticas que viene desarrollando está dentro de las competencias del Legislativo. La verdad es que nos gustaría que podamos tratar el proyecto en esta comisión. Antes de seguir, a los oradores, o sea, ahora estamos, digamos, en el Zoom. Si quieren seguir la reunión, la pueden seguir vía YouTube. Los invito les agradezco, pero generalmente siempre cuando terminan los oradores es como que se retiran del Zoom. Como quieran, pues si yo sé que les encanta todo esto, que están en esta, qué sé yo, como quieran. Si quieren seguir viéndola, la pueden ver por YouTube. Gracias, otra vez, muchas gracias. Pidió la palabra, Adriana, ¿querés hacer un comentario, Adriana? Antes pidió también la palabra Peli Colombo, pero quiere hablar Adriana. Que es la nada, muchas gracias. Muy interesante la experiencia y bueno, muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pide la palabra Peli, por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En nombre del bloque le queríamos pedir a los asesores de los autores del proyecto la posibilidad de mantenerlo en asesores, porque estamos trabajando en una propuesta alternativa de pedido de informe, independiente de la cuestión de promoción social, desarrollo social, salud, de la discusión de qué sector del Poder Ejecutivo. Pero lo que sí nos gustaría es poderlo mantener en asesores y en la próxima reunión poder discutir un texto alternativo propuesto por nosotros. Proponíamos esto para favorecer un poco la discusión y que no quede solamente en un intercambio de mails, de idas y venidas, que muchas veces pasa que esos intercambios no se socializan con el resto de los asesores. Nada más, era una propuesta de un pedido a la autora y a los coautores. Natalia, ahí está, Natalia. Nos gustaría poder tener un primer acercamiento a este proyecto alternativo. Obviamente estamos abiertos a poder construir de conjunto un pedido de informe, pero nos gustaría tener pautado, o sea, saber más o menos cuándo va a ser la próxima reunión de comisión, teniendo en cuenta que el pedido de informe se centra en 2 años, en el 2019 y 2020, teniendo en cuenta los cambios y la asistencia y el acompañamiento a partir de la pandemia, y que estamos en el mes de finalizando octubre, para que ya no quede algo posterior que no se pueda tratar en el año 2020. Ok, me pide la palabra también Ale Moreno. Sí, pero Peli, cerrá si querés vos, Peli, que querías decir algo. Natalia, lo que entendemos es que en la próxima reunión estamos ya en condiciones de proponerte un texto alternativo. ¿Es lo que ibas a decir, Ale? Sí, un poco lo mismo, tiene que ver con lo que dijo Lili. Es un proyecto muy amplio que no se limita a un contexto de pandemia, sino que abarca temas de promoción social, muchos temas que cuando lo empezamos a analizar
con la voluntad de poder acompañarlo, nos dimos cuenta que nos excedían y que bueno, necesita un análisis más exhaustivo. Entonces yo propongo que por favor lo dejemos en asesores y que previo a la próxima reunión sí te estaríamos en todo caso mandando un texto trabajado como para poder acompañarte, a vos y al resto de los diputados. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Nadie me pide la palabra en el chat. Bueno, seguimos, Lili. Vuelve a asesores, entonces. Seguimos. Bueno, el siguiente es el 2407 del 2020, que es informes relacionados al programa de atención domiciliaria ADOPI, que lo presentó Montenegro, ¿puede ser? Sí. No puse los autores. Tiene Montenegro, Valdés y Velasco. No sé quién va a hablar. ¿Quién lo...? Felicitas. Sí, voy a tratar de ser muy breve, en realidad prefiero por ahí si tienen alguna duda, porque creo que los fundamentos son bastante amplios como para explicar cuál es el sentido del programa. Digamos, este pedido de informes lo realiza nuestra diputada, lo acompañan otros diputados del bloque a raíz de una serie de reclamos que hicieron los trabajadores y trabajadoras del programa, que en particular en el contexto de la pandemia vieron dificultado aún más situaciones vinculadas a su contratación y al mantenimiento de su trabajo, un poco vinculadas a la precariedad del mismo, que estaba presente antes de la pandemia, y bueno, un poco el aislamiento explicitó todo esto que ya venían denunciando desde el año pasado. Este es un programa que funciona en la ciudad desde el año 2004, digamos que tiene un fuerte trabajo con lo que tiene que ver con la atención temprana de personas que necesitan algún tipo de asistencia en lo que refiere a salud mental. Principalmente hacen trabajo en el domicilio, es interdisciplinario, con lo cual es interesante y tiene un abordaje correcto según lo que indica nuestra ley de salud mental de la ciudad. Ha favorecido en muchos casos que no se llegue a una instancia de internación, lo cual es muy bueno, además de que favorece la posibilidad de que las personas, mediante algún tipo de tratamiento, puedan recuperar muchas de sus redes afectivas, laborales y demás. No quiero, la verdad es que andar mucho más, preferiría por ahí usar el tiempo si alguien tiene alguna pregunta, porque repito, me parece que los fundamentos son bastante extensos y claros. Eso, gracias. Gracias, Felicita. Ale Moreno pidió la palabra, ¿puede ser? ¿Pediste la palabra? Bueno, hola, Felicitas, ¿cómo estás? Bueno, vamos a acompañarlo, el proyecto, pero el punto D, sacaríamos el punto D, si a vos no te molesta, porque la verdad es que, mira, donde dice, defina cuál es la ruta crítica del abordaje, en realidad es explicar de qué se trata el programa, que ya estaría respondido por las otras preguntas, y después dice, dar cuenta de los resultados, informar sobre los resultados, eso como que no, a ver, de acuerdo al propósito y a cómo trabaja el dispositivo, vos sabés que, bueno, recién creo que, incluso no sé si lo dijiste, el dispositivo articula un tratamiento y justamente sirve para una situación de crisis excepcional y no es, o sea, no es susceptible de responder el tema de resultados, porque no hay resultados porque hay un tratamiento psiquiátrico que, donde se está, digamos, cubriendo una situación de crisis excepcional por un periodo determinado, pero eso se articula con un tratamiento ambulatorio que continúa posteriormente, por lo general, o que viene ya llevado a cabo desde un tiempo atrás, con lo cual entendemos que la D no es una pregunta adecuada y el resto no tenemos inconveniente en que pase el proyecto así como está. Felicitas, ¿tenés algo para decir? Perdón, quiero... Sí, solo una cosa. No tenemos problema de eliminarlo, entiendo, lo voy a consultar con la diputada, pero creo que no tendríamos problema en eliminarlo, pero no bajo la base de esos criterios. Lo que quiero explicitar son
dos cosas. Primero, algo para corregir. Te pido disculpas de lo que acabas de decir, porque no es un tratamiento psiquiátrico, digamos, y eso me parece importante saberlo cuando hablamos de salud mental. No, es una herramienta, no es un tratamiento. No es digamos, no es resolutivo respecto de casos agudos, lo que se entiende como un caso agudo, sino que es un abordaje interdisciplinario y que justamente por la variante de los profesionales que trabajan ahí, resuelve de manera integral, digamos, los problemas de salud mental que no necesariamente siempre tienen una raíz vinculada digamos, a la necesidad de una atención psiquiátrica. Eso por un lado, y en ese sentido, digamos, pensábamos los resultados, porque además nos parecía interesante contar con ese material para también pensar, digamos, cuál es la fortaleza de este tipo de programas que nosotros creemos que están un poco debilitados y que nos parece que, ya que se está pensando en nuevas redes de salud mental, bueno, creo que lo primero que hay que hacer es no perder el fortalecimiento de los equipos territoriales. Esto sería bueno que se tuviera en cuenta. Y lo mismo respecto de la ruta crítica de abordaje, digamos, hay un modelo, hay un modo de articulación con los centros de salud. Solo quería aclarar esto, pero bueno, lo voy a conversar con la diputada y en principio creo que no tendríamos problema de eliminar la pregunta. Ok. Una cosita, felicitar. Perdón, yo creo que por ahí entre las dos se pueden poner de acuerdo porque yo creo que las dos están apuntando a lo mismo. No queremos que por ahí una forma diferente de anotar parezca como que se ven menos pacientes de los que, me parece que los dos apuntan a esto, por ahí se pueden ver menos pacientes de los que uno cree, o tienen mucho más trabajo de lo que pueden volcar en un papel. Entonces, por ahí buscar esa forma de, no sé, en última instancia preguntarle qué sistema utilizan para dar cuenta del trabajo que efectúan, porque en realidad lo que no queremos ninguno de nosotros es que aparezcan desfavorecidos por una forma de hacer una constancia de lo que están trabajando, cuando en realidad por ahí trabajan el doble, que me parece que es lo que está diciendo Ale, porque por ahí hay un proceso terapéutico, que no es solamente el psicólogo o del psiquiatra, sino que hay un montón de gente que está trabajando y hay que ver cómo lo nomenclan para que quede claro el trabajo que están haciendo, ¿entendés? Me parece que apuntan las dos a lo mismo, no a desconfiar de lo que están haciendo, sino al contrario, de que no quede desdibujado lo que está haciendo. Exacto. Okay. Así que bueno, lo que te voy a pedir, Felicitas, es que bueno, que mandes el proyecto consensuado al mail. Sí, lo pensamos. Bueno. O hablar sí, con a nosotros nos parecía importante que algo de la ruta crítica estuviera presente, total. Pero justamente por eso que dice Lili, porque a veces claro. No es la misma manera de registrar a todos los pacientes, a todos los usuarios del sistema de salud, porque en este caso, digamos, nosotros valoramos también el hecho de que el equipo de salud esté mucho tiempo atendiendo a una persona y que no sea una cosa así de 15 minutos y que pasen los usuarios. Entonces, en un día por ahí tienen menos trabajo que otros integrantes de los equipos de salud, pero bueno, la complejidad es mucho más alta. Solo tenía que ver con eso. Por ahí, si te parece, Alejandra, podemos pensar una vueltita para esa pregunta, o nos pueden hacer una sugerencia, si están de acuerdo, digamos, en que esta pregunta forme parte del pedido de informes, sí, nos para pueden mí, hacer... Ya te digo, justamente esa parte me parecía que podría llegar a estar respondida cuando se habla del cumplimiento de tareas del programa y demás. Se trata de una herramienta, este dispositivo, entonces nos parece que está respondida en el pedido de informe sin necesidad de dejarla. Pero bueno, si tenés alguna propuesta, podés facilitarla. También me pide la palabra Charlie Lazarino, que no lo veo. No sé. Acá estoy. No, bueno, ya justamente ya han hablado los que me han precedido, Ale y Lili. Justamente Lili me sacó las palabras de la boca respecto de la utilidad que puede tener, digamos, el punto. Yo también coincido que quizás por una cuestión de forma y sin entrar, digamos, en el resto del pedido de informes, está contemplado en otras preguntas y va a ser perfectamente respondido. Entonces, quedamos que se ponen en contacto ustedes, ¿sí? Y de última, Felicitas, te pido que si está todo bien,
nos mandes el proyecto, así lo pasa a diputados. ¿Ok? Bueno, seguimos, Lili. Sí, el que sigue es el 693 del 2020, que es un proyecto de ley que crea una línea de asistencia telefónica en salud mental en el marco del COVID-19. También en esto queríamos hacer una aclaración. En realidad hay porque yo leí el proyecto, leí los fundamentos también, no sé quién es que lo va a defender, pero la realidad es que en el proyecto no se habla específicamente de una línea de salud mental para el COVID-19, y además la realidad es que estuvimos investigando y el 0800 del 333-1665 de salud mental, en realidad en los últimos 6 o 7 meses ha hecho hincapié específicamente en atender pacientes que en el marco del COVID han estado intensificando las llamadas a Salud Mental Responde. Así que no sé cuál sería la finalidad de esta ley, que me parece como que ya es una cosa que ya está. Pero bueno, no sé quién es el que lo va a presentar. Sí, acá pidió era Marcelo Karasik, por favor. Marcelo Karasik. Hola, ¿cómo están? Hola. Sí, Liliana, respondiéndote un poco a tu duda, o sea, no sé por qué es el planteo, porque nuestro legislador, la parlamentaria, ya se comunicó con la comisión pidiendo que este proyecto no se trate. Perfecto. Inclusive, creo que lo había hablado también con vicepresidencia de la comisión. La razón por la cual se levanta no es porque la demanda esté totalmente cubierta, más no iba a decir esto, no es que esté cubierta la demanda, sino que los dispositivos existentes han ampliado parcialmente la cobertura, por lo cual entendemos que en este momento ya es extemporáneo, se presentó el proyecto hace 7 meses. De todos modos, bueno, agradecemos que se haya incluido finalmente un proyecto nuestro, es el primero, y creo que, bueno, la idea es que, según lo que se conversó, que en la próxima reunión se incorpore por lo menos un proyecto que se habló, que es el 2144, y algún otro también. Pero esto es un poco lo que, por lo pronto, este proyecto no es necesario avanzar, fue presentado en otro contexto. Bueno, gracias, Marcelo. Se toma para el estudio de la próxima reunión. Así que bueno, seguimos. Gaby. Sí, seguimos con el 169 de 2020. Es un proyecto de declaración de González Estebarena, Apreda, Bou Pérez, Estebarena, García de García Vilas, Méndez, Michelotto y Estrafase. Conmemórase el Día Mundial de la Diabetes. No sé si hay alguien para hablar. Ángela Di Paola. Ángel. Ahí está. Buenas tardes para los participantes. Primero, antes de pasar a hablar sobre el Día de la Diabetes, les voy a informar que el 22 de octubre se sancionó un proyecto de declaración, el 2458, conmemorando el 29 de octubre, el Día Mundial del ACV, del accidente cerebrovascular, que es un proyecto que tiene como autora la diputada González Estebarena y coautora la diputada Michelotto. No, lo quería traer a cuento porque en realidad es una preocupación nuestra sobreponer en consideración y en conocimiento, digamos, los días que se celebran días de accidente cerebrovascular, como para concientizar al público sobre la importancia de esa dolencia. Bueno, ahora me voy a buscar el proyecto que nos ocupa, que es el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre. La Organización Mundial de la Salud ha previsto ese día como para concientizar acerca de una enfermedad que todos sabemos que es silenciosa y que está, digamos, es demasiado alto en la cantidad de pacientes que padecen esa enfermedad. La verdad que Frederick Banting y Charles Bess son ellos los que descubrieron, estudiando un poco la insulina, ¿no? Que es la que permite bajar los niveles de azúcar en sangre y que tratan de paliar esta enfermedad. Bueno, la verdad que celebrar el Día Mundial de la Diabetes
es una oportunidad para poder concientizar sobre esta enfermedad. Así que por eso nosotros hemos presentado este proyecto. Nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ángela, ¿alguien quiere decir algo, algún comentario al respecto de este expediente? No. Bueno, pasa a diputada. Gracias. Seguimos, Gaby. Seguimos con el 2338 de 2020, es un proyecto de resolución de Forchieri, Bou Pérez y Vicchi. Homenaje y reconocimiento a la trayectoria de Edi Regina Leonor Biglieri. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Ahí está. Bueno, como dijeron, se trata de un proyecto de resolución que simplemente propone la entrega de un diploma de reconocimiento a Edi Biglieri. Edi tiene un gran arraigo en el sur de la ciudad, especialmente en el barrio de Barracas. Se recibió como obstetra en 1952, estudió en la Universidad de Buenos Aires y rápidamente se incorporó en la maternidad Sardá, donde estuvo ininterrumpidamente durante 44 años prestando servicios y fue coordinadora general de parteras. Simplemente esto ha tenido distinciones del Hospital Argerich, entre otros, y bueno, queríamos rendirle este pequeño homenaje a través de la entrega de un diploma y por eso hemos presentado este proyecto. Quedo a disposición por cualquier pregunta o duda, pero bueno, fue acompañado por la diputada Vicchi y Bou Pérez también, así que bueno, nada más por mi parte. Gracias, Franco. ¿Alguien quiere hacer un comentario al respecto? No. Bueno, pasa a diputado. Yani, seguimos, Yani. Dale. Buenas tardes a todos, a todas. Pasamos entonces con el expediente 2178 del 2020. Es un proyecto de declaración, autoría de Méndez, Bou Pérez de las Casas, Estebarena, Ferrero, García de Aurteneche, González Estebarena, Michelotto, Roldán Méndez, Romano y Villafruela. Es la declaración de una personalidad destacada en el ámbito de las ciencias médicas a la doctora Andreacchio. No sé si alguien va a defender el proyecto. Victoria Niesda. Ahí está. ¿Cómo están? Muy difícil. Bueno, el proyecto, como bien dijiste, es para declarar personalidad destacada en el ámbito de las ciencias médicas a la doctora Andreacchio. Bueno, la doctora se recibió en 1990 en la UBA, empezó a hacer su residencia en el Hospital Santo Yani, se transformó en jefa de residentes de dicho hospital. Actualmente es la coordinadora de los residentes de cirugía del Hospital Piñero. Este año tuvo un aporte fundamental que fue la coordinación operativa de la internación extrahospitalaria de los pacientes con COVID en los hoteles hospital que estuvieron en la ciudad de Buenos Aires y que están todavía. También tiene una amplia trayectoria docente y es presidenta de la red de cirujanas argentinas. Es una asociación creada para unir y las ideas de las cirujanas, mejorar las condiciones de trabajo y afrontar los desafíos de la profesión. Bueno, gracias, Victoria. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto a este expediente? No. Bueno, pasa a diputado. Seguimos, Yani. Bueno, y por último entonces tratamos el expediente 2416 de 20, que es un proyecto de declaración, autoría de Villafruela, Bou Pérez, de las Casas, Méndez y Vicchi. Es la declaración de interés sanitario, el proyecto Aislamiento en Compañía. Sebastián. Sebastián Calvo. Sí. Perfecto, muchas gracias Yanina y Alejandra. Bueno, muy buenas tardes. El proyecto, como bien dijo Yanina, tiene por objeto declarar de interés sanitario el proyecto Aislamiento en Compañía, llevado adelante por la Asociación Pediátrica de Trasplantes en el marco de la pandemia del COVID-19. Esta asociación ya viene trabajando desde hace muchos años por el acompañamiento, la contención y el seguimiento, pero principalmente por la plena inclusión de los pacientes trasplantados o en lista de espera para recibir un trasplante, y fundamentalmente se abocan a los niños, niñas y adolescentes. Previo a la pandemia, esta asociación venía realizando múltiples actividades presenciales relacionadas a talleres laborales y empleabilidad para estas personas, actividades deportivas como medio de sociabilización para estos pacientes,
talleres académicos y científicos para poder discutir acerca de los últimos avances con respecto a esta temática, pero como muchas otras organizaciones y asociaciones tuvieron que reconfigurar sus actividades a causa de la pandemia, a causa del aislamiento, para poder continuar cumpliendo con este objeto tan noble que persiguen. Más aún teniendo en cuenta que la población de los pacientes trasplantados en lista de espera, lamentablemente por su condición médica, se han visto en una situación de especial vulnerabilidad, y en este caso la asociación, como se aboca a los pacientes niños, niñas y adolescentes, también sabemos que la pandemia los ha afectado mucho en su salud mental. Con lo cual, lo que ha hecho la asociación es intentar reconfigurar sus actividades en modo virtual, y mediante este proyecto realizan distintos tipos de encuentros periódicos en donde participan profesionales de la salud, participan pacientes que ya han sido trasplantados, por ejemplo, hace 10, 20, 30 años, y pueden contar sus experiencias, pueden hablar con las personas que se encuentran hoy en día en esa situación. Es muy importante ese acompañamiento, esa transmisión de experiencias, y más que nada es a brindarles como esa noción de un proyecto de vida, de un futuro, que es tan importante, más teniendo en cuenta que estamos hablando de adolescentes con todas las cuestiones que están atravesando en esta pandemia. Continúan realizando de forma virtual estos talleres que yo decía de capacitación y empleabilidad, hacen encuentros también académicos, talleres en ese sentido, con lo cual nos parecía, a través de esta declaración, nos parecía noble de parte de este cuerpo poder darle visibilidad no solo al proyecto y al trabajo de la asociación, pero principalmente a la situación de los pacientes trasplantados o en lista de espera para ser trasplantados. Así que muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto de este expediente? No. Bueno, entonces pasa a diputados. Bueno, este es el último expediente para tratar, así que antes de dar por finalizada la reunión, hacemos un punteo. El expediente 2263 vuelve a asesores para seguir trabajando entre ustedes un texto en común con respecto al proyecto de resolución. El 2403 de este año, trataremos de ustedes buscan un consenso entre Felicitas y Ale Moreno y Peli, y a ver si lo podemos tratar en la próxima reunión de diputados. El 693 no sigue, porque ya hay línea. El 169 pasa a diputados. El 2338 pasa a diputados. El 2178 pasa a diputados. El 2416 pasa a diputados. Así que bueno, les agradezco a todos. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.